La lluvia golpeaba el parabrisas como 1000 baquetas. Miré mi teléfono. 11:47 p.m. Una tarifa más y podría dar por terminada la noche. Sonó una notificación. Una nueva solicitud de viaje apareció en la pantalla. Fruncí el ceño. Era tarde. Llovía a cántaros y estaba listo para volver a casa. Pero entonces vi el multiplicador de la marejada. Mi dedo se posó sobre la pantalla. Bueno, el último. Murmuré, pulsando, aceptar. El GPS me dirigió a un lugar llamado la Jaula Dorada para recoger a alguien. Destino, Sterling Point Estates. Esa urbanización privada en la zona este, famosa por sus propiedades desproporcionadamente caras. El aguacero arreciaba. Los limpiaparabrisas, ya al máximo, apenas podían evitar que el camino se convirtiera en una mancha de acuarela. Me detuve en la entrada del club y llamé al conductor. Hola, soy tu conductor de Uber. Estoy ahí afuera. ¿Dónde puedo encontrarte? A través del bajo retumbante del otro lado, la voz apagada de una mujer dijo algo que no pude entender. Estaba a punto de volver a preguntar cuando se armó un revuelo en la entrada del club. 2 porteros prácticamente sacaban a una mujer entre ellos. Uno de ellos levantó un teléfono y miró a su alrededor. Toqué la bocina una vez y se dirigieron a mi coche. ¿Eres el Uber?, pregunté, bajando la ventanilla. Sí, para Lynn. Los últimos 4 de un número son 5687, dijo el portero, abriendo ya la puerta trasera. Me giré para confirmar y todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Señora Crawford? Esa cara, incluso sonrojada y flácida por el alcohol, la conocía demasiado bien. Lynn Crawford, la vicepresidenta ejecutiva de mi empresa. La mujer a la que todos llamaban la reina de hielo. En ese momento, tenía los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el reposacabezas. Su pelo, normalmente perfecto, está hecho un desastre. Mira, tío, ha bebido demasiado. Solo asegúrate de que llegue a casa sana y salva, dijo la portera, entregándome un papelito con una dirección en su bolso. Su tarjeta y las llaves están aquí. El viaje ya está pagado. Abrí la boca para decir algo, pero ya habían cerrado la puerta de golpe y habían desaparecido de nuevo en el club. El coche quedó repentinamente en silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia y la respiración entrecortada de la señora Crawford. En el retrovisor, su cabeza estaba inclinada contra la ventanilla. El cabello oscuro que siempre llevaba recogido en un moño severo e impecable ahora le caía en cascada sobre el hombro. Sus espesas pestañas proyectaban pequeñas sombras en sus mejillas. Era la primera vez que la veía con la guardia baja. En la oficina, siempre era la viva imagen del poder. Maquillaje impecable, traje a medida y una mirada que cortaba el cristal. «Uf», gimió, moviéndose. Frunció el ceño con incomodidad. Rápidamente bajé un poco el aire acondicionado. «Señora Crawford, ¿está bien?» No respondió, solo tiró inconscientemente del cuello de su blusa de seda. Aparté la mirada de inmediato y arranqué el coche. La lluvia había convertido el mundo en una mancha de neón y sombras. Conduje más despacio y con más cuidado de lo habitual. A mitad de camino, el GPS me dirigió a una calle lateral, y el coche dio una sacudida al pasar por un bache. ¡Ah! Un pequeño grito salió del asiento trasero. Miré por el retrovisor. La sacudida la había lanzado hacia adelante. Ahora estaba medio desplomada sobre el respaldo del asiento del copiloto, con los ojos abiertos y la mirada perdida. Lo siento mucho, señora Crawford. No vi ese bache. Dije con la voz tensa por el pánico. Recé para que no me reconociera. Parpadeó y luego sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír en los 2 años que llevaba trabajando en la empresa. ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? Arrastró las palabras, mientras el aroma a ginebra cara y algo floral me llegaba. Se me secó la garganta. Señora Crawford. Se equivocó. Ella negó con la cabeza y se inclinó hacia adelante hasta que su barbilla prácticamente reposó sobre mi hombro. Aquí dentro. No soy la señora Crawford. Todo mi cuerpo se puso rígido. Mis manos aferraban el volante,
con los nudillos blancos. Su aliento caliente me hacía cosquillas en la oreja. Aquí dentro. Solo soy. ¿Pelusa? Murmuró, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. ¿Por qué todos necesitan que sea la señora Crawford perfecta? El agotamiento y la vulnerabilidad en esa frase me golpearon como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera procesarlo, su cabeza se volvió pesada y se desplomó sobre mi hombro. Su respiración se estabilizó y se adaptó al ritmo constante del sueño. Conduje el resto del camino en esa incómoda posición, sin atreverme a moverme hasta que me detuve en un semáforo en rojo. Me arriesgué a mirarla. Dormida, Lynn Crawford parecía una niña cansada. Su ceño aún estaba ligeramente fruncido, y creí ver un destello de humedad en sus largas pestañas. No supe si era por la lluvia o por las lágrimas. En ese momento, me di cuenta de que bajo el glaciar, solo había una persona cansada y dolida como todos los demás. El semáforo se puso verde. Respiré hondo y continué hacia Sterling Point. El peso sobre mi hombro me despertó una extraña sensación protectora en el pecho, aunque sabía que cuando saliera el sol mañana, todo volvería a ser como antes. Ella era la intocable señora Crawford, y yo solo un empleado sin rostro más en una empresa de cientos. La seguridad en Sterling Point era ridículamente estricta. Bajé la ventanilla y la lluvia entró de golpe, empapándome la cara. Hola, dejo a la señora Crawford, dije, extendiéndole la tarjeta al guardia. El guardia miró a la mujer inconsciente en mi asiento trasero y luego me miró con recelo. Su expresión me hizo sentir como un secuestrador. Me sequé la lluvia de la cara, dándome cuenta de repente de lo sospechoso que debía ser todo. Yo, empapado, llevando a una mujer desmayada a una mansión en plena noche. Soy su conductor de Uber. Añadí rápidamente, con la voz entrecortada por la lluvia. Habló un momento por su walkie-talkie y luego me dio un pase temporal. Edificio 9, ala A. Todo el camino, gira a la derecha. La lluvia parecía caer con más fuerza. Conduje despacio por el complejo, observando las extensas y modernas casas deslizarse ante mi parabrisas borroso. Cada casa parecía sacada de una revista de arquitectura. Demasiado perfecto para vivir en él. Después de aparcar, dudé un momento y decidí que tenía que llevarla adentro. Estaba tan borracha que se desmayó en la puerta de su casa. ¿Señorita Crawford? ¿Señorita Crawford? Ya llegamos, dije, sacudiéndole suavemente el hombro. Ella solo gimió y se hundió más en el asiento. Suspiré, saqué las llaves de su bolso y corrí hacia la puerta. Se abrió. De vuelta en el coche, tras otro momento de reflexión, deslicé un brazo bajo sus rodillas y el otro tras su espalda, levantándola en mis brazos. Pesaba menos de lo que esperaba. Se acurrucó contra mí instintivamente, con la cabeza apoyada en mi pecho. El aroma de su perfume, mezclado con ginebra, llenó mis sentidos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Ethan, ¿en qué demonios estás pensando? Me maldije, caminando rápidamente hacia la puerta. Dentro, busqué a tientas el interruptor. Cuando las luces parpadearon, me quedé paralizada. Esto no parecía un hogar. La sala era absurdamente grande, pero los muebles eran escasos y minimalistas, llenos de ángulos pronunciados y tonos grises. No había ni una mota de polvo en la mesa de centro de cristal, ni siquiera en un posavasos. Unos cuadros abstractos que no entendía colgaban de las paredes blancas y austeras. El lugar parecía menos un hogar y más una exposición de diseño. La recosté con cuidado en el sofá. Su cabeza colgaba hacia un lado, respirando con normalidad. Busqué una manta para taparla, pero no había ni un cojín a la vista. ¿Qué demonios?, susurré, quitándome la chaqueta y cubriéndola con ella. Estaba a punto de irme cuando un sonido siniestro me hizo girar la cabeza de golpe. Lynn tenía el ceño fruncido y se llevó la mano a la boca mientras un gorgoteo nauseabundo salía de su garganta. Espera, no, demasiado tarde. Se tambaleó hacia adelante y vomitó sobre mi chaqueta, su blusa y mis pantalones. El hedor agrio del alcohol llenó el aire. Mis asientos. Mi primer instinto fue salir corriendo a revisar el coche. Por suerte, no pasó nada, pero al volver adentro, la escena era casi cómica. Lynn,
con los ojos entreabiertos, miraba con la mirada perdida el desastre en su ropa. Mi chaqueta estaba perdida. Necesito cambiarme, murmuró, intentando levantarse y casi cayendo. Me apresuré a estabilizarla. Cuidado. Me miró, con dificultad para enfocar la vista. Señor Peterson, ¿qué hace aquí? ¿Está listo el informe para la reunión de mañana? Señor Peterson, tardé un segundo en darme cuenta de que me había confundido con otra persona. Había oído que su último asistente era un tal Peterson que había dejado la empresa en circunstancias misteriosas. Señora Crawford, no soy el señor Peterson, soy. ¿No está listo? Su rostro se endureció, adoptando la expresión severa que solía ver en la oficina. No me importa tu excusa. Quiero estar en mi escritorio a las 9 de la mañana. Tras dar la orden, pareció desfallecer, sin energía. La ayudé a sentarse, pero le costó levantarse. Baño. Necesito una ducha, dijo arrastrando las palabras. No puedes ducharte así, dije con un suspiro. Déjame traerte una toalla mojada. Encontré un baño y cogí una toalla limpia de un armario de ropa blanca impecable. Cuando volví, Lynn estaba dormida de nuevo, desplomada en el sofá, con la camisa todavía sucia. Dudé un momento y luego le limpié suavemente la cara y las manos, evitando con cuidado cualquier lugar inapropiado. Hice todo lo posible por limpiarle la parte delantera de la blusa. Para cuando terminé, estaba sudando. Miré el reloj de la pared, la 1:20 de la mañana. Mis pantalones estaban destrozados, y aunque el coche estaba a salvo, aún olía ligeramente a vómito. Tenía que ir a trabajar en unas horas. Necesitaba ir a casa, ducharme y cambiarme. Justo cuando estaba a punto de irme, mi estómago rugió con fuerza. Recordé que solo había cenado un sándwich. Por capricho, fui a la cocina con la esperanza de encontrar algo para picar. Abrí el refrigerador y me quedé mirando. Estaba lleno con más de una docena de botellas de agua mineral, perfectamente alineadas. Aparte de eso, estaba completamente vacío. El congelador estaba tan limpio que parecía que nunca se había usado. ¿De qué vivía esta mujer? ¿De aire? Cerré el refrigerador y vi algunas bolsas de comida para llevar junto al cubo de la basura. Así que esa era su dieta. Por alguna razón, me invadió una oleada de tristeza. En la entrada, encontré un bloc de notas y escribí un mensaje rápido. Señora Crawford, me llamo Ethan Miller, del departamento de marketing. También fui su conductor de Uber esta noche. Se le cayó la chaqueta encima, así que tuve que venir a limpiar. Te dejé unas pastillas para la resaca en la nevera. Ya estaba cubierto, así que no te preocupes. Sonaba demasiado directo, así que le añadí un poco de miel y limón en agua tibia. Ayuda después de una noche de copas. Pegué la nota en el refrigerador donde no pudiera perderla de vista y la miré por última vez, dormida en el sofá. La luz de la luna se filtraba por los ventanales, iluminando su rostro. Con esa luz, se veía tan frágil. Así que, sola. Sacudiendo la cabeza para despejarme de esos pensamientos extraños, salí en silencio. El lunes por la mañana, entré al edificio de oficinas con 2 enormes ojeras. Al llegar a casa, había pasado 2 horas ventilando el coche y había dormido menos de 4. El ascensor estaba lleno de mis compañeros, que parecían igual de exhaustos. Justo cuando las puertas se cerraban, una mano salió disparada y las detuvo. Se abrieron de nuevo. Se me heló la sangre. Lynn Crawford estaba allí, vestida con un elegante traje azul marino, el pelo recogido en su habitual moño apretado, un maquillaje tan perfecto que jamás adivinarías que había estado hecha un desastre 48 horas antes. Su mirada recorrió el ascensor abarrotado, y por una fracción de segundo, sus pupilas se contrajeron al posarse en mí. Entró y todos, instintivamente, se apartaron para dejarle espacio. En un vagón pequeño, pude oler su perfume, el mismo de la otra noche, solo que sin ginebra. El ascensor comenzó su lento ascenso, el aire cargado de tensión. Me quedé mirando los números de los pisos, con el corazón latiéndome con fuerza. Ethan Miller. Su voz, fría y nítida, rompió el silencio. Me estremecí y me giré para encontrarme con su mirada penetrante. Sí, la señora Crawford,
Mi voz salió una octava más aguda de lo habitual. ¿Cómo sabes mi dirección?, preguntó, en voz baja pero con claridad en el silencioso ascensor. Todas las miradas en el vagón se volvieron hacia mí. Vi curiosidad, lástima y algunas sonrisas de satisfacción. Sentía como si me ardiese la cara. Yo tartamudeé. No podía decirle a la mitad de la empresa que se había emborrachado y me había vomitado encima. El ascensor sonó y se detuvo en la planta del departamento de marketing. Sentí un gran alivio. Señora Crawford, este es mi piso. Puedo explicarlo más tarde. Ahora. Mantuvo pulsado el botón de la puerta, con los ojos brillantes. Explícame. Respiré hondo y bajé la voz. Me pediste mi Uber el sábado por la noche, de Gilded Cage a Sterling Point. ¿Estabas indispuesto? Te llevé a casa. Te dejé una nota en la nevera. Un grito ahogado recorrió el ascensor. Vi a un par de mis compañeros de trabajo quedarse boquiabiertos. La expresión de Lynn se congeló, y las puntas de sus orejas se tiñeron de un rosa visible incluso bajo el maquillaje. Mi oficina, dijo, soltando el botón. Su voz era como el hielo. Ahora. Las puertas se cerraron, dejándonos a mí y a Lynn para continuar nuestro viaje hacia arriba. En el pequeño espacio, podía oír mi propia respiración agitada. Ella permanecía perfectamente erguida, con la mirada fija al frente, pero vi cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el asa de su maletín. El ascensor llegó al último piso. Salió a grandes zancadas, con sus tacones resonando con decisión en el suelo de mármol. La seguí como un hombre que se dirige a la horca, con la mente ya repasando un montón de maneras de despedirme. Empujó la puerta de su oficina. Entra. Ciérralo. Su oficina, como su casa, estaba impecable hasta el punto de resultar desconcertante. Alfombra gris carbón, un enorme escritorio de roble negro y nada en las paredes salvo licencias y títulos enmarcados. El ventanal de piso a techo detrás de su escritorio ofrecía una vista panorámica de la ciudad, que ahora estaba envuelta en nubes bajas. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Rodeó el escritorio y se sentó, entrelazando los dedos sobre la superficie. Yo permanecí rígido, con las palmas sudando. Me miró fijamente durante unos segundos que me parecieron eternos. Sobre la otra noche, dijo de repente, me disculpé. Parpadeé, seguro de haberla oído mal. ¿Qué? Había bebido demasiado. Te causé muchos problemas, dijo. Su tono seguía siendo formal, pero más suave de lo que jamás lo había oído. Gracias por llevarme a casa y por limpiar el desastre. Esta fue la primera vez que oí a Lynn Crawford disculparse. En esta empresa, era una fuerza de la naturaleza, conocida por tomar decisiones tan rápidas que rozaban la crueldad. El apodo privado que el equipo de marketing le daba era la reina de los glaciares. No hay problema. No fue nada, logré decir, con los dedos retorciéndose en mi regazo. Ella asintió levemente, abrió un cajón y me deslizó un sobre por el escritorio. Esto es para la tintorería y el detallado del coche. Levanté las manos inmediatamente. No, señorita Crawford, de verdad, no tienes que hacerlo. Tómalo. Me interrumpió, su tono no dejaba lugar a discusión. No me gusta estar en deuda con la gente. No tuve más remedio que aceptar el sobre. Era más grueso de lo que esperaba. Además, continuó hablando del señor Peterson. Levanté la vista y vi que su mirada se había posado en una maceta en un rincón, como si no pudiera mirarme. Era alguien en quien confiaba ciegamente, dijo, bajando un poco la voz, hasta que descubrí que estaba vendiendo archivos confidenciales de mi ordenador a la competencia. Respiré hondo. ¿Y cuándo me confundiste con él? Sí. Por fin me miró a los ojos, con expresión compleja. Suelo revivir ese recuerdo cuando he bebido. Ridículo, ¿verdad? No todos, dije antes de poder contenerme. Ser traicionado por alguien en quien confías. ¿Eso? Me quedé en silencio, dándome cuenta de que le estaba dando mi opinión personal al vicepresidente ejecutivo. Pero Lynn no parecía molesta. De hecho, asintió levemente. En cualquier caso, dijo,
moviéndose en su silla y retomando su máscara profesional. Agradezco su ayuda y espero su discreción con respecto al sábado por la noche. Por supuesto, señora Crawford, se lo prometí. No diré ni una palabra. Ella asintió, una clara señal de que nuestra conversación había terminado. Me levanté para irme, pero al hacerlo, mi mirada se posó en su escritorio. Había una pluma estilográfica junto a una pila de documentos. Era de un azul intenso, con un patrón dorado en espiral que parecía estrellas y una luna creciente. Mis pies se detuvieron en seco. ¿Pasa algo?, preguntó, notando mi vacilación. Ese bolígrafo, señalé. ¿Es la edición limitada Noche Estrellada? Su compostura se quebró visiblemente por un segundo. Ella cogió el bolígrafo. ¿Conoces este bolígrafo? Tengo el mismo. No pude evitar sonreír. Lo compré en una feria de diseño el año pasado. Solo hicieron 500. Se le iluminaron los ojos. Era la primera vez que veía una expresión que rozaba la emoción en su rostro. Eres la primera persona que la reconoce. En esta empresa, todos solo preguntan si era caro. Es porque el dibujo del capuchón es un detalle de la noche estrellada de Van Gogh, le expliqué, y el dibujo de resina de cada uno es único. Y hay un grabado en la punta, añadió, con la comisura de los labios levantada. Compartimos una sonrisa. En ese instante, ella no era mi formidable jefa ni yo su aterrorizada subordinada. Éramos simplemente dos personas que habían descubierto una pasión compartida. Ethan, dijo de repente, deteniéndome al llegar a la puerta. ¿Cuál era tu especialidad? Diseño publicitario con especialización en psicología, respondí, volviéndome. Ella asintió pensativa. Mañana por la mañana, a las 10, sala de conferencias a 3. La reunión de lanzamiento del nuevo proyecto. Te quiero allí. Me quedé allí, atónito. ¿Yo? Pero pensé que ese proyecto era solo para directores. 10 de la mañana. No llegues tarde. Ya estaba mirando sus documentos. Su tono había vuelto a su habitual tono serio. Pero me pareció verla pestañear, como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Sentí un poco de debilidad en las rodillas al salir de su oficina. No solo de alivio, sino también de la inesperada conexión a través de un bolígrafo y el vislumbre de su sonrisa. No fue hasta que volví a mi escritorio que me di cuenta de que mi corazón seguía latiendo aceleradamente. ¿Cómo estuvo tu audiencia con la reina?, preguntó mi compañero Leo, girando su silla. Todos oímos lo que pasó en el ascensor. Es la comidilla de la oficina. Suspiré. Me alegro de que no me despidieran. Te llamó solo para eso. Leo me miró con escepticismo. No parece ser ella. Normalmente, cuando la criticas, solo recibes un correo de recursos humanos. Me encogí de hombros, sin mencionar el bolígrafo ni la reunión del proyecto. Mi jefe me dijo que me lo guardara para mí. A la mañana siguiente, llegué a la sala de conferencias a 3:20 minutos antes y elegí un asiento en el rincón más alejado. A medida que entraban varios jefes de departamento y altos directivos, todos me miraban con curiosidad. La sala quedó en silencio en cuanto Lynn entró, con sus tacones resonando en el suelo. Llevaba un traje gris humo. Su cabello estaba perfecto. Su mirada era tan penetrante como siempre. No dio señales de haber tenido ninguna conversación personal. Durante la sesión informativa del proyecto, no me miró ni una sola vez. Permanecí invisible hasta la parte de la discusión. Respecto al perfil del usuario objetivo, la directora de marketing comentó que creemos que deberíamos centrarnos en profesionales urbanos de entre 25 y 35 años. Eso es demasiado general, intervino Lynn. Necesitamos ser más precisos. El silencio se apoderó de la sala. Nadie se atrevió a hablar. Apreté los dientes y levanté la mano. Ethan me miró con expresión indescifrable. ¿Tienes algo más que añadir? Todas las miradas estaban puestas en mí. Me aclaré la garganta. Según la psicología del desarrollo, una persona de 25 años y una de 35 están en etapas de la vida completamente diferentes. Una persona de veintitantos años se centra en el autodescubrimiento y la validación social,
Mientras que alguien de 30 y tantos se preocupa más por la estabilidad y el éxito. Una sola estrategia, intentando abarcar ambos aspectos, resultará diluida e ineficaz. En cuanto lo dije, me arrepentí. ¿Quién era yo para dar una charla en una sala llena de EP? Pero, para mi sorpresa, Lynn asintió. Excelente punto, dijo con voz tranquila. La vi golpear 2 veces el bolígrafo en su bloc de notas, como una señal secreta. Continué. Al final de la reunión, me asignaron oficialmente al equipo del proyecto a cargo de la investigación de usuarios. Al salir, Leo me agarró del brazo. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo entraste en el proyecto Sterling? Es la cuenta más importante del año. Qué mala suerte, supongo, dije evasivamente, pero una extraña sensación me invadía. La forma en que Lynn me había mirado. La forma en que se curvaron sus labios cuando hablamos del bolígrafo y sus palabras. Eres la primera persona que lo ha reconocido. Durante las 2 semanas siguientes, me sumergí en el proyecto, trabajando hasta tarde casi todas las noches. Lynn, como líder del proyecto, también llegaba tarde a menudo. Nos saludábamos con la cabeza si nos cruzábamos en la sala de descanso, pero ya no había conversaciones personales. El bolígrafo seguía siendo nuestro secreto. Un jueves por la noche, sobre las 11:30, toda la planta estaba desierta. Estaba terminando un informe de investigación cuando oí el tenue sonido de un piano. Al principio, pensé que era el tono de llamada de alguien, pero la melodía continuó, flotando con claridad en la silenciosa oficina. La curiosidad me venció y seguí el sonido. Provenía de la sala de conferencias ejecutiva del último piso, la que rara vez se usaba, la que se rumoreaba que tenía un piano de cola. La puerta estaba entreabierta y un rayo de luz tenue se filtraba al pasillo. Abrí la puerta con cuidado, y la imagen que tenía ante mí me hizo contener la respiración. Lynn estaba sentada sola al piano, sus largos dedos danzando sobre las teclas. Se había quitado la chaqueta y solo llevaba una sencilla blusa blanca. Llevaba el pelo suelto, cayendo como una cascada negra sobre los hombros. Sin el moño pronunciado ni la armadura formal, parecía más joven, más vulnerable. Estaba interpretando una pieza melancólica, cuya melodía se transformaba de un susurro triste en un llanto apasionado. Me quedé en la puerta, con miedo de respirar, aterrorizada de romper la escena onírica. La última nota se desvaneció, sus dedos flotando sobre las teclas un largo instante. Luego suspiró, tan suavemente que casi no la oí. Sigues equivocado. Nocturno en si bemol menor, de Chopin, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera detenerlas. Se dio la vuelta. Cuando me vio, su rostro se iluminó con una serie de emociones. Sorpresa, vergüenza y luego enfado. ¿Qué haces aquí? Estaba trabajando hasta tarde. Oí la música. Tartamudeé. Lo siento, no quise escuchar a escondidas. Se levantó rápidamente, alisándose la blusa. La política de la empresa prohíbe el uso de esta sala sin autorización. Lo sé, pero mi mirada se posó en la partitura del piano. Tocas de maravilla, solo que hay unas notas en la sección central. ¿Sabes tocar el piano? Arqueó una ceja, la sorpresa en su voz superó la ira. Tomé clases durante unos años cuando era niña. Dije, acercándome. Mi mamá es profesora de piano. Su expresión se suavizó. Entonces probablemente hayas oído que metí la pata al menos 3 veces. De hecho, me arriesgué. Si no te importa que lo diga, podrías probar esta digitación. Un gesto con las manos. Dudó, luego volvió a sentarse y tocó el pasaje corto siguiendo mi sugerencia. La melodía fluyó, repentinamente perfecta. ¿Funcionó?, dijo, mirándome con los ojos brillantes de sorpresa. ¿Sabes? Justo entonces vibró su teléfono. Miró la pantalla y su máscara profesional volvió a su lugar. Tengo que atender esto. Ya puedes irte. ¿De acuerdo? Buenas noches, señora Crawford, dije, retrocediendo. Al llegar a la puerta, la oí llamarme. ¿Ethan? Me giré. Estaba de pie junto al piano, la suave luz creaba un halo a su alrededor. Gracias, dijo en voz baja. Y buenas noches.
En ese momento, sentí un cambio entre nosotros. Fue como un sutil cambio de tono en el nocturno que estaba tocando, apenas perceptible, pero suficiente para cambiar por completo el color de la pieza. De vuelta en mi escritorio, mientras recogía mis cosas, me di cuenta de que sonreía. Mi teléfono vibró. Era una notificación de correo electrónico de Lynn. El asunto. Tareas del proyecto Sterling, fase 2. Lo abrí. Mi nombre estaba en la lista del equipo creativo principal. Debajo, había una sola línea de texto, mi oficina. Mañana a las 9 de la mañana. Quiero hablar de tus ideas antes. Me quedé mirando la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza. Esto ya no era solo un proyecto. Era una señal. El glaciar se estaba derritiendo y yo presenciaba la primera grieta. A las 8:50 de la mañana siguiente, estaba frente a la oficina de Lynn, con una propuesta en la que había trabajado toda la noche. Tenía la garganta seca. Tras recibir su correo electrónico, apenas dormí, desarrollando mis ideas preliminares en una presentación completa. Respirando hondo, llamé. Adelante. Abrí la puerta y percibí el aroma a café recién hecho. Lynn estaba de pie junto a la ventana, su silueta elegante contra la luz de la mañana. Sostenía una taza y hablaba por teléfono. Esa cláusula debe revisarse. Sí, quiero ver una nueva versión para el final del día. Me saludó con la cabeza. Señalando la silla frente a su escritorio, me senté en silencio, con la mirada fija en su escritorio. Junto a las pilas de papel ordenadas y el bolígrafo de la noche estrellada, había una pequeña suculenta en maceta, con sus hojas verdes brillando con agua recién rociada. Bueno, hablamos luego. Colgó y se volvió hacia mí. Eres puntual. Bueno. Buenos días, señorita Crawford, dije, entregándole mi carpeta. Estos son mis conceptos iniciales para la campaña. Ella tomó la carpeta, sus dedos eran casi translúcidos a la luz del sol. ¿Qué fe? Parpadeé. Claro. Sí. Sírvete. Señaló una pequeña cafetería en la esquina, con una leve sonrisa en los labios. No esperes que te atienda. Fue lo más parecido a un chiste que le había oído contar. Me acerqué a la cafetera y vi que no era la típica Keurig de oficina. Era una cafetera expreso semiautomática de aspecto serio, con molinillo y varias bolsas de granos artesanales. ¿Trajiste tu propia máquina?, pregunté impresionado. El café de abajo sabe a agua de fregar, dijo sin levantar la vista para mi propuesta. ¿Sabes cómo usar uno de estos? Sonreí. Trabajé como barista en la universidad. Me movía con soltura, moliendo granos, apisonando los pozos, preparando 2 espressos perfectos. Dudé, luego tomé un terrón de azúcar de un pequeño tazón en su mostrador y lo dejé caer en una de las tazas. ¿Cómo supiste que tomo azúcar?, preguntó de repente. Mi mano se sacudió, casi derramando el café. Sí, te vi echarle un cubito al café en una reunión una vez. Levantó la vista, con una ceja ligeramente arqueada. Eres observador. Tomó la taza y me indicó que me sentara mientras leía mi propuesta. La oficina estaba en silencio, salvo por el crujido del papel. Era plenamente consciente de los latidos de mi corazón. Este ángulo es atrevido, dijo finalmente, tocando una página. Pero es demasiado arriesgado. El cliente jamás aprobará un concepto tan vanguardista. Se me encogió el estómago. Pero la investigación demuestra que el público objetivo es receptivo. Los datos son un punto de referencia, no una Biblia, interrumpió. En el mundo real, debemos tener en cuenta la identidad de marca y la inercia del mercado. Aprieto los labios, intentando disimular mi decepción. Lo entiendo. Sin embargo, su dedo golpeó el papel. Su análisis psicológico del usuario es revelador. Podemos conservar esta parte, pero necesitamos replantear la presentación. Tomó su bolígrafo, el bolígrafo, y empezó a tomar notas sobre mi propuesta. La resina de edición limitada brillaba a la luz, recordándome el momento en que conectamos por primera vez gracias a ella. ¿Listo? Me devolvió el documento revisado. Reformúlalo según estos lineamientos y preséntalo mañana en la reunión del proyecto.
Lo tomé y vi con sorpresa que, si bien había reestructurado todo el marco, el concepto central, mi idea más original, seguía ahí, solo que con un lenguaje corporativo más accesible. ¿Esto? Esto es genial, dije, mirándola. Gracias, señora Crawford. Llámeme Lynn, dijo de repente, cuando estábamos en privado. Me dio un vuelco el corazón. Lynn. En un entorno profesional, mantenemos los títulos formales, añadió, con un tono de nuevo serio. Las reglas son las reglas. Por supuesto. Señora Crawford. Asentí, pero no pude evitar sonreír. Al salir de su oficina, casi choqué con el director de recursos humanos. Miró de los papeles que tenía en la mano a Lynn, dentro de su oficina, con una mirada cómplice. Señor Miller, dijo, con un tono demasiado alegre, ya que veo que está pasando mucho tiempo en el proyecto Sterling. Solo otro miembro del equipo, dije rápidamente, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. Durante los días siguientes, fui perfeccionando la propuesta basándome en los comentarios de Lynn. Cuando la presenté en la reunión del proyecto, vi expresiones de sorpresa en los rostros del personal directivo. Era demasiado pulida para un empleado subalterno. Esta estructura es muy profesional, comentó el director de marketing. Tiene la huella de la señora Crawford por todas partes. Miré a Lynn, sentada a la cabecera de la mesa. Leía el folleto con impasibilidad, pero la vi girar el bolígrafo entre los dedos, un pequeño tic que noté cuando pensaba. La formación de Ethan en psicología nos ha dado una perspectiva nueva, dijo con calma. La propuesta está aprobada. Pasamos a la fase de ejecución el próximo lunes. Después de la reunión, me temblaban un poco las manos. No fue solo que la propuesta fuera aprobada. Fue su reconocimiento público a mi contribución. Para ella, fue prácticamente una ovación de pie. Fui directo al baño de hombres y me eché agua fría en la cara. El chico del espejo parecía increíblemente feliz. Es solo trabajo, me dije. No te adelantes. Pero en los días siguientes, la frecuencia de mis encuentros casuales con Lynn se volvió casi cómica. El lunes por la mañana, estaba en el dispensador de agua, y ella estaba pidiendo café. ¿Cómo va el plan de ejecución? El martes al mediodía, éramos los únicos dos en el ascensor. ¿Alguna recomendación para comer? Oí que abrieron un nuevo restaurante cerca. El miércoles por la tarde, casi chocamos en una esquina. No camines y escribas. Cada encuentro parecía aleatorio, pero ella siempre tenía un motivo para hablar, incluso si el tema era estrictamente de negocios. Y lo más extraño es que parecía conocer todas mis costumbres. El jueves, estaba en mi coche en el aparcamiento, escuchando un álbum de jazz, cuando vibró mi teléfono con un mensaje suyo. Miles Davis, ¿un poco triste? ¡Qué buen gusto! Me quedé mirando la pantalla, con los dedos congelados sobre el teclado. ¿Cómo lo supo? Entonces vi el ángulo de una cámara de seguridad cercana. La ventanilla de mi coche estaba entreabierta. Después de la reunión del proyecto del viernes, me pidió que me quedara. Aquí están los últimos comentarios de los clientes, dijo, entregándome una carpeta. Quedaron muy impresionados con su sección. Gracias. Dije, tomándolo. Dudé. Señora Crawford, ¿es usted? ¿Soy qué? Nada. Dije, negando con la cabeza. Al salir, me encontré con Leo. Me llevó a la sala de descanso. Su expresión, conspirativa. Tío, tú y el jefe se han estado haciendo muy amigos. ¿Solo es trabajo?, dije automáticamente. Ten cuidado, susurró. He oído que es notoriamente dura con la gente cercana. Hace unos años, había un gerente, se hizo amigo de ella, cometió un error y lo despidió en el acto. Se me encogió el corazón. ¿En serio? Claro que sí. Leo asintió. No te dejes engañar. La reina glaciar sigue siendo la reina glaciar. Ese fin de semana, las palabras de Leo resonaron en mi cabeza. El comportamiento de Lynn conmigo fue definitivamente diferente. ¿Pero qué significaba? ¿Apreciación profesional? O algo más que no me atreví a mencionar. El domingo por la noche,
se envió un correo electrónico a toda la empresa. Evento de trabajo en equipo el lunes en una granja en el norte del estado. Barbacoa, juegos, de todo. Lynn solía aparecer brevemente en estas actividades y se iba en menos de una hora. Ya me la imaginaba parada a un lado, mirando su reloj. Pero el lunes, superó todas las expectativas. No solo se quedó en todo el evento, sino que apareció con un atuendo que jamás podría haber imaginado. Una sencilla camiseta blanca, vaqueros y el pelo recogido en una coleta informal. Sin chaqueta, podía ver los músculos definidos y tonificados de sus brazos. Claramente el resultado de una rutina de ejercicios dedicada. No sabía que llevaba vaqueros, me murmuró Leo al oído. Pensé que su armario estaba lleno de 100 trajes de pantalón idénticos. Durante la barbacoa, me encontré a cargo de una de las parrillas. Mi experiencia como cocinero me convertía en el chef por defecto. Mientras le daba la vuelta a un filete, escuché una voz familiar detrás de mí. Al punto, por favor. Me giré. Lynn estaba allí de pie, con un plato vacío en la mano. Bajo la brillante luz del sol, sus ojos eran de un cálido color ámbar. ¿Tú, lo comes al punto?, pregunté sorprendido. ¿Hay algún problema? Inclinó la cabeza. No, es solo un toque de pinzas. Te habría catalogado como una persona bien hecha. ¿Y por qué?, preguntó con un tono desafiante. No tenía respuesta. ¿Por qué lo supuse? Igual que había memorizado que echaba un poco de azúcar en el café y que hacía girar el bolígrafo mientras pensaba. Todos estos pequeños detalles se han grabado inconscientemente en mi cerebro. Cuando el filete estuvo perfecto, lo corté en rodajas y le di los mejores trozos. Le dio un mordisco y abrió un poco los ojos. ¡Delicioso! Esa sola palabra me dio una extraña sensación de calidez en el pecho. La tarde estuvo llena de juegos de equipo. Por casualidad, o por diseño, Lynn y yo terminamos en el mismo equipo. Dominamos la ronda de Pictionary, nuestra química fue casi telepática. Cuando se rió a carcajadas tras adivinar una pista particularmente difícil, sentí que todo se iluminaba. La actividad final fue un juego de verdad o reto. Cuando la botella giró y cayó sobre Lynn, todo el grupo contuvo la respiración. Me quedo con la verdad, dijo con calma. Un nuevo becario, animado por el ambiente informal, hizo la pregunta que todos tenían en mente. Señora Crawford, ¿cuál es su tipo? El silencio era ensordecedor. Apreté mi lata de refresco con el corazón latiéndome con fuerza. Lynn guardó silencio un momento. Entonces ella respondió, alguien que sepa cocinar. Las 3 sencillas palabras fueron seguidas de una oleada de risas y silbidos. Me ardía la cara y me agaché para juguetear con los cordones. De vuelta en autobús, empecé a dormitar. En ese espacio difuso entre la vigilia y el sueño, sentí que alguien se sentaba en el asiento vacío a mi lado. El suave y familiar aroma de su perfume me invadió. Era el aroma de Lynn, pero estaba demasiado cansado para abrir los ojos y confirmarlo. De vuelta en la oficina, el proyecto Sterling entró en su fase final, frenética. Mis interacciones con Lynn aumentaron, pero los encuentros casuales cesaron por completo. Empecé a preguntarme si lo había imaginado todo, hasta que una noche lluviosa. Estaba trabajando hasta tarde, empacando para irme, cuando oí un ruido proveniente de su oficina. La puerta estaba entreabierta. Dudé un momento y luego llamé suavemente. ¿Señora Crawford? No hubo respuesta. Empujé la puerta. La oficina estaba vacía, pero su computadora estaba encendida. Un cuaderno se había caído al suelo junto a su escritorio. Me agaché para recogerlo y, sin querer, mis ojos se posaron en la página abierta. Ethan Miller. Le gusta el jazz, sobre todo Miles Davis. Café con leche. Sin azúcar. Estoy menos cansado que el doble. Mi lugar favorito para almorzar es el bar de fideos de la esquina. El ambientador del coche es de sándalo. Me quedé paralizado, sin sangre. Esto no era un expediente de trabajo. Era un dossier. A cargo mío. Pasé la página. Coleccionista de plumas estilográficas, noche estrellada, edición limitada. El mejor de su clase en diseño publicitario. Mi madre es profesora de piano.
Trabajó en un asador en la universidad. El último verso me dejó sin aliento. Hace un filete delicioso. Justo entonces, oí pasos en el pasillo. Me apresuré a dejar el cuaderno en el escritorio, pero era demasiado tarde. Lynn estaba de pie en la puerta. Tenía un vaso de agua en la mano. Su mirada iba de mi cara al cuaderno. Todo el color desapareció de sus mejillas. Yo simplemente no podía formar una oración. Sentí como si el cuaderno me quemara la mano. Nuestras miradas se cruzaron. El tiempo se detuvo. Entonces, hizo algo que nunca esperé. Se dio la vuelta y se alejó. Espera. La seguí, pero me detuve en seco en el pasillo. Ella estaba de pie al fondo, de espaldas a mí. Sus hombros temblaban levemente. En la penumbra, la vi levantar una mano para limpiarse la cara. ¿Estaba llorando? No tenía ni idea de qué hacer. Sentía los pies pegados al suelo. Finalmente, volví a su oficina en silencio. Dejé la libreta en su escritorio y garabateé un mensaje en una nota adhesiva. Lo siento. No quería verlo. Gracias por recordarlo. Para cuando salí del edificio, la lluvia había parado. El cielo nocturno estaba estrellado. Pensé en el bolígrafo de la noche estrellada. De su dulce despedida junto al piano. De cómo se le iluminaron los ojos al decir, delicioso. Mi teléfono se rompió. Un nuevo mensaje. De Lynn. 3 palabras. Llega a casa sano y salvo. Me quedé mirando el mensaje, intentando descifrar su significado. ¿Estaba enfadada? ¿Perdonando? ¿Algo más? Mientras mi mente daba vueltas, llegó otro mensaje. ¿Qué quieres desayunar mañana? Haré más. Casi se me para el corazón. Me temblaban los dedos al escribir. Todo está bien. ¿Tú cocinas? La respuesta fue casi instantánea. Un poquito. Pero no bistec. Miré mi teléfono y me reí a carcajadas. El aire era fresco y limpio después de la lluvia. Respiré hondo y empecé a caminar hacia mi coche. Mis pasos eran tan ligeros que me sentía como si pudiera volar. La cena de celebración del proyecto Sterling fue el viernes por la noche en un hotel de 5 estrellas. Me paré frente al espejo, retocándome la corbata, con las palmas de las manos empapadas de sudor. No era solo una fiesta de palabras. Era la primera vez que veía a Lynn desde el incidente del cuaderno. Había estado fuera de la ciudad en un viaje de negocios toda la semana. Mi teléfono se rompió. Era Leo. Date prisa. La reina ha llegado. No puedes llegar tarde esta noche. Me di una última palmadita en el pelo y agarré mi chaqueta. No fue hasta que iba a mitad de camino que me di cuenta de que estaba tarareando el nocturno de Chopin que ella había tocado. El salón de baile relucía. La vi de inmediato, de pie entre un pequeño grupo de ejecutivos. Llevaba un vestido de terciopelo color esmeralda intenso, con el cabello recogido, dejando al descubierto la elegante línea de su cuello. Una semana fuera la había hecho mirar. No pude encontrar la palabra. Ethan. Por aquí. Leo me saludó desde una mesa de la esquina. Tomé un vaso de sidra espumosa y me dirigía hacia él cuando oí mi nombre. Me giré. Lynn me miraba fijamente. Tenía una copa de champán en la mano. Señora Crawford, dije, con un nudo en la garganta al acercarme. Felicidades por el éxito del proyecto. Fue un trabajo en equipo, dijo, tomando un pequeño sorbo. Su mirada se posó en mi corbata. Era azul oscuro con un sutil estampado de estrellas y lunas. Nuevo. Sí, asentí. Sin atreverme a admitir que lo había comprado específicamente para Matropin. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, pero antes de que pudiera decir nada, el director ejecutivo comenzó su discurso. Pasamos el resto de la cena en extremos opuestos de una larga mesa, cruzándonos las miradas ocasionalmente antes de apartar la vista rápidamente. Manejó las interminables felicitaciones con la gracia de la práctica, aunque me lanzó una mirada silenciosa y suplicante de «sálvame una vez», lo que me hizo sonreír en la servilleta.
Al terminar la fiesta, recibí un mensaje. Estacionamiento. Espérame. ¿Ella? 7 palabras cortas que me dieron un vuelco el corazón. Salí temprano y esperé en mi coche. 20 minutos después, salió del ascensor. Sus pasos eran un poco inestables y tenía las mejillas sonrojadas. Era evidente que había bebido varias copas de champán. «Señora Crawford», pregunté, bajando la ventanilla. ¿Ethan? Entrecerró los ojos, su voz un poco demasiado alta. «Qué gusto encontrarte aquí». «¿Otra vez?» Arqueé una ceja. Estaba fingiendo. Su tono era un eco perfecto de aquella noche en el Gilded Cage. Pero el olor a alcohol no era abrumador, y su mirada no estaba desenfocada. «¿Has estado bebiendo?», pregunté, siguiéndole el juego. «Solo un poco», dijo, haciendo un pequeño espacio entre el pulgar y el índice. Abrió la puerta del copiloto y se deslizó dentro. «A casa, por favor». Reprimí una sonrisa y decidí hacer mi parte. «Por supuesto, señora Crawford». «¿De Sterling Point Stats?» «Sí», dijo, asintiendo con énfasis. Entonces, como si acabara de recordarlo. «Ah, cierto, sabes mi dirección». «De la última vez». «De cuando te encontrabas mal y te llevé a casa». «Sí», dije con solemnidad. Arranqué el coche. Al salir del garaje, la miré de reojo. Tenía la cabeza apoyada contra la ventana, con una leve sonrisa en el rostro. Sus dedos marcaban el ritmo en su rodilla. El mismo ritmo que la canción de jazz que sonaba suavemente en mi estéreo. «¿Lo pasaste bien esta noche?», pregunté. El director ejecutivo estaba muy contento con nuestro equipo. Arrastró las palabras con destreza. Pero el champán estaba asqueroso. ¿Qué te gusta beber?» «Limonada», dijo, volviéndose hacia mí, con los ojos brillantes, con miel y menta. Era información nueva, algo que no estaba en su cuaderno. Lo archivé. «Me alegra saberlo». «Lo tendré en cuenta». «Ethan», dijo, acercándose, con su aliento cálido en mi mejilla. ¿Lo sabías? Todos dicen que soy demasiado estricta. Mi corazón se aceleró. Tienes estándares muy altos. ¿Me tienes miedo? Su voz se volvió repentinamente débil, vulnerable de una manera que nunca antes había escuchado. No, respondí sin dudarlo. Te admiro. Se recostó en el asiento. El estéreo del coche sonaba mi divertida canción de San Valentín, y el saxofón llenaba el silencio entre nosotras. Señora Crawford, respiré hondo. ¿Cuál es su tipo? La pregunta flotaba en el aire. Por el retrovisor, vi que sus ojos se abrieron de par en par un segundo antes de retomar su papel de borracha. A ver, dijo, contando con los dedos. Primero, tiene que ser amable. Segundo, tiene que tener talento. Tercero, tiene que saber cocinar. Cuarto, tiene que apreciar la música. Número 5, con cada punto que mencionaba, mi corazón latía más rápido. Me estaba describiendo. ¿Cuál es el número 5? Pregunté en voz baja. Número 5, su voz se convirtió en un susurro. Debe tener una pluma estilográfica de Starry Night. El coche estaba en silencio, salvo por la música. Sabía que estaba fingiendo, y ella sabía que yo lo sabía, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a romper el hechizo. Al llegar a su edificio, aparqué y di la vuelta para abrirle la puerta. Se levantó, un poco tambaleante, y se apoyó en mí. Te ayudo a subir, dije, rodeándola con el brazo. En el ascensor, tarareaba al ritmo de la música ambiental, jugueteando con mi corbata. Intentaba parecer tranquilo, pero estaba seguro de que podía oír los latidos de mi corazón. En su puerta, forcejeó con las llaves y se le cayeron sin querer. Me agaché para recogerlas, abrí la puerta y la ayudé a subir al sofá. ¿Quieres agua?, pregunté. Me duele la cabeza. Fui a la cocina y me quedé atónita al ver que el refrigerador ya no estaba vacío. Estaba lleno de alimentos frescos e incluso algunas comidas preporcionadas en recipientes etiquetados como almuerzo del lunes, cena del martes. Regresé con un vaso de agua y la encontré mirando una nueva obra de arte en la pared,
Una lámina de la noche estrellada de Van Gogh. Allí, nuestros dedos se rozaron al tomar el vaso. Dio un sorbo y luego me miró con los ojos repentinamente claros. Sabes que no estoy borracho, ¿verdad? Me quedé paralizado y asentí lentamente. Lo supe en cuanto subiste al coche. ¿Y entonces por qué? Porque quería oírte decir esas cosas, dije, mirándola a los ojos. Él, tu sobrio, nunca las diría. Un rubor intenso se extendió por sus mejillas. Dejó el agua, con las manos entrelazadas en el regazo como una colegiala nerviosa. El cuaderno. Susurró. Tengo la costumbre de fijarme en los detalles. Señora Crawford. Llámeme Lynn, interrumpió. Al menos cuando estamos aquí. Lynn, dije, sintiendo el nombre a la vez extraño y maravilloso. He notado muchos detalles sobre ustedes dos. Levantó la vista con los ojos brillantes. ¿Cómo qué? Como cuando giras el bolígrafo cuando piensas. Como cuando tocas el reloj en tu muñeca izquierda cuando estás nervioso. Como cuando le echas un poco de azúcar al café. Y como se te iluminan los ojos cuando alguien menciona el piano. Dejé de hablar, porque ella se estaba poniendo de pie, acortando la distancia entre nosotros, hasta que pude ver las diminutas motas doradas en sus ojos ámbar. Ethan, dijo, respirando hondo. Me gustas, dije, interrumpiéndola. Más que al tipo que sabe cocinar, aprecia la música y tiene un bolígrafo estrellado. El tiempo pareció detenerse. Entonces, extendió la mano, tomó el extremo de mi corbata y me atrajo suavemente hacia ella. Lo sé, susurró, y luego me besó. Sus labios eran suaves y cálidos, con sabor a champán. Por un segundo, me quedé atónito. Entonces la rodeé con los brazos, atrayéndola más cerca mientras la besaba. Cuando finalmente nos separamos, estaba sonrojada, pero su mirada era firme. Te noté desde el principio. ¿El principio? ¿Te refieres a la noche en el bar? No, dijo ella, negando con la cabeza. En la fiesta navideña de la empresa, hace 2 años. Cantaste una canción. Tienes una voz preciosa. Luego descubrí que teníamos el mismo bolígrafo. Y entonces me di cuenta de que siempre eras el último en salir de la oficina y que siempre apagabas las luces en las salas de conferencias vacías. Me quedé atónito. Tú, me has estado observando durante 2 años. Me fijé en los detalles, dijo con una sonrisa pícara. En ese momento, estaba a 1000 millas de la reina de hielo de la oficina. Nunca imaginé que serías tú quien me llevaría a casa esa noche. Y nunca imaginé que me enamoraría de mi jefe. Solté, y al instante me encogí. Espera, eso fue. Fue perfecto, dijo, y me besó de nuevo. Me jaló para sentarme en el sofá junto a ella, con la cabeza apoyada en mi hombro, igual que aquella primera noche. Solo que esta vez, estaba sobria y era mía. Así que le pregunté con cuidado, ¿en qué nos convierte esto? Si no te importa salir con una adicta al trabajo con problemas de control y una personalidad difícil, dijo en voz baja. Parece que estoy consiguiendo el trato de mi vida. Sonreí, viendo que esa misma adicta al trabajo también es brillante, guapa e interpreta un Chopin increíble. Me pellizcó el brazo juguetonamente. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato, escuchando el tic-tac del reloj. Debería irme, dije finalmente, aunque no quería. Espera, fue a la cocina y regresó con un pequeño recipiente. Te preparé el desayuno. Te lo iba a dar mañana. Lo tomé, y una lenta sonrisa se extendió por mi rostro. Así que esto es lo que significa alguien que sabe cocinar. Cállate, dijo, pero sus ojos sonreían. La próxima vez te haré un bistec. Te lo tomo como algo personal, dije. En la puerta, me di la vuelta. Así que, el lunes, en la oficina, todo seguía igual, dijo, volviendo a su máscara profesional, aunque la sonrisa persistía en las comisuras de sus labios. Las reglas son las reglas. Entendido, señorita Crawford, dije con un gesto solemne. Entonces, justo antes de que cerrara la puerta, añadí, buenas noches, Lynn. Seguía sonriendo mientras estaba en el pasillo con el contenedor en la mano. En el ascensor, lo abrí.
Dentro había un sándwich perfectamente cortado, unas fresas y una notita doblada. Hasta mañana. Ed, guardé la notita con cuidado en mi bolsillo. Tenía que asegurarme de llegar temprano al trabajo mañana. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo podrías encontrarte con la jefa por casualidad en la sala de descanso, en el ascensor o en cualquiera de los otros lugares que ella con tanto cuidado había dispuesto para ti. Al salir al fresco aire nocturno, el cielo estaba lleno de estrellas, igual que el dibujo de nuestros bolígrafos y igual que la luz que por fin había visto en sus ojos.